Todo hombre, todo cristiano, debería entender y saber cuál es la diferencia entre temerle a algo y tenerle miedo a algo. En Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en este video vamos a tener esa conversación. En este video vamos a hablar cuál es la diferencia, si alguna, entre temerle a algo y tenerle miedo a algo. ¿Deberíamos nosotros como hombres tenerle miedo a Dios o tenerle temor a Dios? Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. La dinámica de este canal es que yo estoy creciendo como hombre. Yo tengo 26 años de edad, yo soy un estudiante de ingeniería eléctrica y de química en la Universidad de Puerto Rico. Y esto es una edad en donde si en algún futuro yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero ser un profesional, quiero ser un buen ciudadano, yo tengo que madurar, tengo que mejorar como hombre, y todo lo que yo voy aprendiendo lo comparto con ustedes, porque si es algo que me hace mejor hombre a mí, pues algo que le puede hacer mejor hombre a ustedes también. Así que, haciéndole justicia al subtítulo de este canal, hoy vamos a hablar sobre este concepto que habla el libro de Proverbios, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando uno lee esto por primera vez hay que coger las cosas en contexto, ¿verdad? Y el libro de Proverbios comienza con una dedicatoria al libro. Así que vamos a leer los primeros 6 versículos antes de ese versículo que vamos a discutir en este video para ver cuál es el contexto de lo que se está hablando antes de llegar a esta frase. El libro de Proverbios comienza de esta manera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que lo que podemos ver, y antes de empezar, ¿verdad? Antes de empezar a analizar esto y yo darles mi punto de vista, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué yo como hombre veo importante o inminente? Porque es súper importante para mí yo empezar a analizar esto de un libro bien viejo. Mira, sean ustedes cristianos o no, crean las palabras de esto y su evidencia histórica en la historia humana, lo crean o no, este es un libro o una librería de libros, porque no es un solo libro, son muchos libros. Los que han leído la Biblia saben lo que estoy diciendo. Esto es un canon que ha influenciado como mínimo todo el hemisferio oeste, desde Canadá hasta Chile. Todo este hemisferio ha sido mayoritariamente influenciado por los valores y los conceptos que están en este libro. Eso es ignorando gran parte del continente europeo, gran parte del continente asiático. Y creas o no, las palabras a fe de lo que está escrito aquí y de la tradición de toda la iglesia es algo que como mínimo, como una mera filosofía, como hombres tenemos que entender solamente para crecer un poquito más. Yo no necesito creer todos los libros que están escritos en el mundo para poder aprender de ellos. Podemos aprender de todos. En este caso hay un texto aquí, que es el que vamos a hablar hoy, que me interesa mucho, que yo entiendo que todo hombre debería entender. ¿Por qué? Porque acabamos de ver este contexto que yo acabo de leer, de que el que está escribiendo el libro está haciendo la dedicatoria y está diciendo que básicamente para hacer todo en tu vida, para entender sabiduría, para conocer razones, para dar justicia y juicio, para dar inteligencia a los jóvenes, para que el sabio aumente el saber, para que entiendas toda declaración. El principio de la sabiduría, para todo esto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, yo pensando en esto, ¿verdad? Como un hombre bien común, me pongo a pensar, pero ok, porque hay que tenerle miedo a Dios. No entiendo. Yo como cristiano, a mí nunca se me ha enseñado que yo tengo que tenerle miedo a Dios. En parte sí, pero todo en su contexto correcto. Entonces hay que ver cuál es la diferencia, si alguna. Porque es que la palabra que se usa en el texto no es el principio de la sabiduría, es tenerle miedo a Dios. La palabra que se usa es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
So, vamos a ponerlo en su contexto. ¿Cuál es la diferencia, si alguna, entre tenerle miedo a algo y temerle a algo? Pues miren, miedo, les voy a leer lo que yo tengo aquí según las definiciones. Temor es un sentimiento de inquietud o preocupación ante la posibilidad de algún peligro. Temor puede ser más racional y consciente, relacionado con la anticipación de un evento, de un riesgo. Temor a menudo se vincula con que se puede prevenir y se actúa con prudencia. Se define también temor como el respeto a algo, como cuando la gente dice, no, yo le tengo respeto al mar, porque el agua te puede hacer nada. Pues no, o sea, es una línea bien fina entre el temor y el miedo, porque el hecho de que tú respetes el mar no significa que nunca te vas a meter en la playa, que nunca te vas a meter en la piscina. Lo vas a hacer, pero con mucha delicadeza y con mucho respeto, valga la redundancia. So, esa palabra respeto es la que está casi vinculada como sinónimo con el temerle a algo. Ahora, por otro lado, el miedo se define como una emoción más intensa y primaria que surge ante un peligro inminente, que puede ser irracional o instintivo. Se dice que es generalmente más una reacción más visceral y menos controlada. Así que, según lo que hemos leído, el temor tiende a ser más moderado y racional, el miedo tiende a ser más intenso e irracional. Tomando en consideración estas definiciones, antes de decirle lo que yo pienso de por qué estas definiciones son importantes, yo creo que en la mayoría de los casos el mismo texto bíblico nos dice a qué se refiere. La Biblia de por sí, entre sus libros, tiene tantas y tantas y tantas referencias. Voy a ver si se las consigo, una imagen de todas las cross references, todas las referencias que hay de un libro a otro, de un texto a otro. Es el libro con más referenciado entre sí mismo y entre hechos históricos en la humanidad. Y pues al nosotros leer algo de Proverbios capítulo 1 versículo 7, tiene que haber alguna otra referencia que explique ¿qué es exactamente el temor de Dios? ¿A qué se refiere con que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y precisamente mi historia es que yo, pues, ¿quién no quiere ser sabio, verdad? Todo el mundo quiere lograr y encontrar la sabiduría. Y yo como hombre que, como les dije al principio, aspiro a tener una familia, aspiro a tener una esposa, aspiro a tener hijos. Para mí es importante que la cabeza del hogar sea sabio y que no sea un mono, ¿verdad? Que no sea alguien que no es inteligente, que no sé lo que está haciendo, porque nadie me va a seguir. Ni mi esposa me va a seguir, ni mis hijos, ni mis amigos, ni nadie. La sabiduría es bien importante. Entonces tengo este texto que ha influenciado a todo este hemisferio y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero a qué se refiere? Pues ese es el Proverbio capítulo 1 versículo 7. Yo me puse a leer los proverbios todos los días y terminaba de leer el libro, lo volví a empezar. Terminar el libro, lo volví a empezar. Y así seguía. Y yo me di cuenta que hay un patrón. Mientras tú vas adelantando en el libro de Proverbios, poco a poco el mismo libro te va explicando qué es el temor de Jehová. Dentro del mismo primer capítulo, ¿sabes? Lo que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el versículo 7. En el versículo 29 dice lo siguiente: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. So, vamos a empezar a lo mejor con este segundo versículo, por decirlo así, esa diferencia entre miedo y temor. Yo he escuchado a amigos, hermanos que aprecio con el corazón decir: mi problema con los cristianos es que le meten miedo a la gente, de que si no me aceptas te vas a ir al infierno y punto. Y esto es un tema que yo no pretendo contestar en este video. Es un tema que yo no pretendo ni siquiera tener la habilidad de contestarlo. Yo lo único que puedo hacer es darle mi opinión, darle mi punto de vista. Y es el siguiente: nos guste o no, en un sentido general, dejándonos llevar por la evidencia que tenemos hasta el momento, tú o te salvas después de esta vida y te vas con Dios, o no te vas con Dios. Basado en la premisa de que Dios es real y de que Dios está fuera de este plano de tiempo y espacio, porque es un ser infinito, fuera de este, no puedo decir ni universo ni hemisferio, porque es una dimensión, es un plano completamente distinto. Él no está limitado por nada de por lo que nosotros estamos limitados. Basándonos en que Dios es real,
basándonos en que Dios no es que es amoroso, es que Dios es amor, basándonos en que Dios no es que es bueno, es que es el bien. La definición se basa en la misma esencia de Dios. Basándonos en todo esto, si tú no estás con Él, entonces estás con el mal. Si por alguna razón tú lo rechazas, al rechazarlo no estás aceptando el bien, estás abrazando el mal. Entonces es confuso y es complejo, porque entonces me puedes decir, como me han dicho mis hermanos y mis amigos, pues tú me estás diciendo que solamente porque no te acepto ya me vas a matar. Y es complicado. Es complicado, vuelvo y les digo, yo no pretendo tener la contestación. Pero a modo de reflexión, como mínimo a mí me parece lógico de que, asumiendo que Dios es real y que es el bien, literalmente la definición que nosotros sentimos en nuestro corazón, en nuestra conciencia de lo que es el bien, es basado en lo que nosotros sacamos de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta ahora, esta derivación lógica es razonable, tiene sentido. Nosotros ponernos a pelear con lo que es bueno o no es bueno, es razonable o no es razonable, estamos peleando con literalmente la esencia de lo que es bueno y razonable. Así que no tenemos base, no tenemos fundación para cuestionarle. Y es difícil, pero como que por aquí va la línea de pensamiento. Por lo menos la mía, ¿verdad? Es como que podré no entenderlo. Yo no pretendo entender esto. Pero sé que lógicamente es lúcido. Entonces, lo primero que nos dice Proverbios, después que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es que los que aborrecen la sabiduría no escogieron el temor de Dios. Si aborreces la sabiduría, básicamente estás rechazando a Dios. Eso es el capítulo 1, versículo 29. Capítulo 2, versículo 5, dice esto ahora. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la sabiduría dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Para mí esto es hasta increíble, yo leer lo que estoy leyendo para mí mismo, porque yo estoy haciendo este video, estoy hablando con ustedes sobre, vamos a tener esta discusión, vamos a tener este debate, qué exactamente es el temor de Jehová, y ya el capítulo 2 del libro nos está diciendo. O sea, el capítulo 2 nos está diciendo, hijo, si guardas los mandamientos, si estás atento a la sabiduría, que en primer lugar eso es lo que estamos tratando de buscar, es como que sería razonable hacer la pregunta de cómo puedo estar atento a la sabiduría. Pero está bien, dejándolo ahí. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, y prudencia es cuando tú piensas las cosas básicamente 2 veces antes de hacerlas, tomas buenas decisiones. Si clamas a la inteligencia, no te quedas conformado con lo que sabes, sigues aprendiendo, sigues buscando. Si la buscas mucho, porque dice si como la plata la buscares, o sea, básicamente nosotros nos levantamos todos los días a trabajar porque sin dinero no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua, no podemos comer, no tenemos nada. Si buscásemos la sabiduría de la misma manera en como buscamos el dinero y como buscamos básicamente sobrevivir, entonces entenderemos lo que es el temor de Jehová. Y no solo el temor de Jehová, el conocimiento de Dios. Yo no sé ustedes, esas son palabras mega mayores, no mayores, mega mayores, súper mayores. O sea, hallar el conocimiento de Dios, o sea, no, son aguas bien profundas. Esto que acabamos de leer es el 2 capítulo, versículo 5. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, empezamos este video diciendo con la pregunta, ok, ¿qué es el temor de Jehová? El capítulo 1 nos dio este primer vistazo, este primer camino. El capítulo 2 nos está diciendo cómo encontrarla. El capítulo 8 ya nos está diciendo exactamente lo que es, aparentemente. El capítulo 8 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, es aborrecer el mal camino. El temerle a Dios, según tomando el contexto no ni siquiera de lo que hemos hablado hasta ahora, solamente de este versículo, temerle a Dios no tiene que ver nada con tenerle miedo de por sí a Dios. Temerle a Dios es hacer las cosas bien, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Que si
le seguimos profundizando, a lo mejor temerle a Dios es más bien temerle a hacer el mal. Pasado este capítulo 8, para que vean cómo las cosas van encajando capítulo tras capítulo, el capítulo 9, versículo 10 dice esto: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que es básicamente en este capítulo 9 decir como que, ok, te he dado básicamente lo que es el temor de Jehová, déjame recordarte que que temerle a Jehová, temerle a Dios, es en esencia ser inteligente. Y esto es para mí un poquito difícil de entender porque lo que me da a entender es que no es lo mismo al revés. No es lo mismo que si eres inteligente le temes a Dios. No. Es que si le temes a Dios eres inteligente. Por lo menos para mí, a este punto todavía yo estaba medio confuso. Estamos en el capítulo 9. Capítulo 10, versículo 27 dice esto: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Aquí yo pienso, ¿verdad?, sin ponerme a profundizar mucho teológicamente, aquí estamos hablando de el más allá. Aquí estamos hablando de la vida después de esta vida. Que ahora si cogemos el contexto de lo que leímos en el versículo anterior, que temerle a Dios es básicamente temerle al mal, es hacer el bien, pues entonces si yo, bajo el contexto de este canon, si yo hago las cosas bien y me salvo en Jesús, pues entonces voy a tener una vida más allá. Y la vida entonces del impío es muerte. No hay de otra, o sea, no puedes estar con los dos a la misma vez, lo puedes rechazar, estás en todo el derecho de rechazarlo, pero lamentablemente, nos guste o no hay de otra. O sea, o es Dios o es el diablo, o es la vida o es la muerte. Y si rechazas la vida, estás en tu derecho, tienes la libertad de rechazarla, pero básicamente te estás tirando a morir. Eso es el capítulo 10. En el capítulo 14 de Proverbios 14, versículo 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Para mí, ya este versículo, ya este texto de qué es el temor de Jehová, ya está entrando en cómo sería nuestra relación con Jesús, cómo sería nuestra relación con Dios. Porque cuando tú estás con y en Jesús, tú no le tienes miedo a ningún hombre, tú no le tienes miedo a nada. Entonces aquí estamos ya entrando en yo usando esta palabra de miedo versus temor. Temerle a Dios es no tenerle miedo a nada. Miedo es incertidumbre, temor es más razonable. O sea, la palabra es más certidumbre versus incertidumbre. Con la certidumbre de Dios, que Dios me cuida y me protege y que Él sabe lo que hace y que Él es soberano, yo no tengo que temerle a nada. ¿Qué pasa? En ocasiones nosotros como seres humanos pensamos que Dios nos va a cuidar, solamente pensamos en este plano. Y de momento nos llega algo bien fuerte, bien horrible a nuestra vida y pensamos que Dios no está ahí. Pero es que Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Y si hay algo que nosotros creemos que es un mal temporeramente, a lo mejor no es un mal eternamente. Yo no pretendo conocer la mente de Dios, ni por qué, ni cómo, pero o confiamos en Él o no confiamos en Él. Pues no podemos decir gracias, papá Dios, por esto cuando es algo bueno, pero cuando es algo malo, ay, Dios no está aquí. No, Dios está ahí siempre, pero Él sabe lo que hace, Él es soberano. Vamos a llegar al punto de que o es soberano o no es soberano para ti, y punto. No podemos halagarlo cuando es bueno y cuando de momento da la apariencia de que no está, entonces maldecirlo. Lo último que leímos fue que el temor de Jehová, siguen las definiciones, es básicamente tener confianza en Él, tener confianza en Dios. Capítulo 15 ahora, un capítulo después, todas las cosas van encajando. Capítulo 15, versículo 16 dice: mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Cuando yo leo esto a cada rato, porque no puedo decir que lo leí por primera vez, lo he leído múltiples veces, esto lo que me llega a la mente es todas estas historias de que nada material va a llenar nuestra vida. Nosotros como hombres podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todas las mujeres del mundo, podemos tener todas las casas, los carros del mundo que nosotros queramos, todo lo material. Pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, desde mi punto de vista, te vas a seguir sintiendo vacío. Entonces, a este punto ya la palabra temor o la frase temor de Jehová ha adquirido mucho significado. O sea, es una frase entonces bien profunda. Porque de todo lo que hemos hablado, lo que acabamos de leer ahora es que el temor de Jehová es reconocer que es mejor temerle a Dios y tener poquito a tener mucho y no tenerlo en tu corazón. Pues entonces temor de Jehová es sinónimo con creer en Dios. Casi.
Por lo menos así yo lo veo como que a primera vista. Recuerden que aquí, más allá de yo darles mi punto de vista, estamos teniendo esta conversación. Si no están de acuerdo, déjenme en la caja de los comentarios qué significa para ustedes. Pero esto es lo que estamos teniendo la conversación en tiempo real. Este es el capítulo 15. Capítulo 16, ¿sabes? Justo después terminas ese capítulo, leemos el próximo. Capítulo 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí volvemos a otro punto. El temor de Dios es apartarte del mal. Temerle a Dios es hacer el bien. Pues oye, ya las definiciones entonces están encajando una con la otra. Ya estamos cayendo en lo mismo. Este es el capítulo 16. Capítulo 19, versículo 22 y versículo 23. Estoy haciendo mucho énfasis para que se den cuenta que esto es una tras de otra, que el mismo texto nos explica qué es lo que nos está diciendo. Capítulo 19, versículo 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Pues y ya aquí que estamos básicamente culminando el libro, o sea, el libro de Proverbios, no la Biblia, obviamente. El libro de Proverbios con el capítulo 19, aquí lo que nos está diciendo es que, mira, temerle a Dios es para tu bien. Temerle a Dios, tú puedes tomar la decisión de no temerle a Dios, pero va a ser para tu mal, va a ser para tu detrimento, te estás cortando las patas tú mismo. Aquí es donde, como dicen en Puerto Rico, se le entuercha el rabo a la puerca, porque uno puede ponerse bien filosófico, bien razonable y decir, pero es que no me tiene sentido, no lo voy a aceptar. No me tiene sentido yo tenerle miedo a algo porque simplemente no lo quiero hacer. Es tu decisión, pero hay dos opciones. O estás con él o no estás con él. Te guste o no te guste. So, antes de yo darte mi punto de vista bien lo más profundo que yo pueda de esto, el libro de Proverbios termina basado en esta frase de el temor, que es el temor de Jehová, en el capítulo 22, versículo 4. Esto dice lo siguiente: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, el libro empieza diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A mitad del libro, los capítulos del medio básicamente te están diciendo qué pasa si no le temes a Jehová. Y el final del libro te dice que temerle a Dios te va a traer mucho beneficio, te va a traer riquezas, te va a traer salud. Bueno, déjame no añadirle, dice riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, son el salario, por decirlo así, es lo que te va a traer cuando tú le temes a Dios. Así que, señores, les voy a dar mi punto de vista que yo saco de todo esto como hombre. Nosotros podemos empezar y tener una conversación bien filosófica, tener una lloradera de que no, yo no acepto esto. Fine. Para mí es bien razonable por lo siguiente. Todos le tenemos miedo a algo. Todos. Para la mayoría de los hombres, a mi mejor entender, es perder nuestra familia, perder nuestra esposa, perder nuestros hijos, perder lo que más amamos, lo único que hay a veces, lo único que nos da esperanza. Hay muchos hombres que lo que le tienen miedo es a perder su carrera, a perder su dinero. Hay otros hombres que a lo que le tienen miedo es perder su casa, sus posesiones materiales. Todos le tenemos miedo a algo. Lo que hemos visto aquí es que es mejor temerle a Dios que temerle a cualquier otra cosa. Entonces aquí voy a hacer un switch, porque lo que hemos hablado hasta ahora en el contexto bíblico es que la palabra temor, más allá de miedo, la palabra temor es tenerle respeto, que es distinto. Pero ahora voy a cambiar y voy a usar explícitamente la palabra miedo. Todos le tenemos miedo a algo. Y si usted piensa que no le tiene miedo a algo, me está mintiendo y no se conoce a usted mismo. Todos le tenemos miedo a algo. Y es mejor, ahora usando explícitamente la palabra miedo, no es lo que usa el texto bíblico, esto lo voy a usar yo, porque este es mi punto de vista. Nosotros podemos tirar todos los argumentos que queramos, pero es mejor tenerle miedo a Dios que tenerle miedo al hombre. Es mejor tenerle miedo a Dios que tenerle miedo a perder nuestra familia, nuestros hijos. Es mejor tenerle miedo a Dios que tenerle miedo a perder nuestra casa, nuestra riqueza, que perder nuestro dinero. Es mejor temerle a Dios que tenerle miedo a perder nuestra carrera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una vida relativamente tranquila y confiada de que pues esto es lo único que hay. Pero ¿qué ocurre si genuinamente de verdad existe una vida más allá? Y que cuando lleguemos a ese punto nosotros digamos, diantre, mira, de verdad existía algo, y que Dios te diga, pero es que tú nunca me aceptaste. Pues y nosotros desde nuestra comodidad ahora en esta vida,
podremos decir, pues nada, tendré que vivir con mis decisiones. Estamos diciendo eso desde el punto de vista de una vida temporera. Estamos hablando de la eternidad. O sea, lo que está en juego aquí no son 2 o 3 años. Lo que está en juego aquí es la eternidad. Y claro, esto es un tema mucho más abstracto. Esto es un tema de que a lo mejor nadie podrá tener 100% certidumbre de lo que es. Pero estamos hablando de, como mínimo, tomar el texto en serio. Leerlo en serio. Estudiarlo en serio. Porque si es cierto lo que dice aquí, pues entonces todo está sobre la mesa. Si es cierto lo que dice aquí, lo creas o no lo creas, si no, yo no estaba convencido, a nadie le va a importar. Son temas bien difíciles, son temas bien fuertes. Y yo, desde mi punto de vista, como un hombre joven, yo entiendo bien razonable que sea cual sea tu decisión sobre lo que dice en este texto y lo que creemos los cristianos, sea cual sea tu opinión, el principio de la sabiduría, dice el texto, es el temor de Dios. El mismo texto define que el temor de Dios es hacer el bien. El temor de Dios te va a remunerar, te va a regalar riquezas, vida y honra. Ahora, yo, como Orlando Martel, como un hombre cualquiera que especula como cualquier otro, yo te estoy diciendo que, dado que todos le tememos a algo, dado que todos le tenemos miedo a algo, que fue la diferencia en palabras que estoy usando ahora, específicamente la palabra miedo, es mejor tenerle miedo a Dios que a cualquier otra cosa. Sería la decisión más sabia. Y de ahí a cómo cada uno de nosotros lleguemos a ese camino, son otros 20 pesos. Pero es mejor tenerle miedo a Dios que al hombre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, desde mi punto de vista, para empezar a entender estas cosas, es leer. Y hay muchos de nosotros que citamos la Biblia dice esto y lo otro porque lo buscas en internet, pero nunca lo has tomado suficiente en serio como para decir, ok, me voy a sentar a estudiar. Y lo primero que yo les recomiendo es que se compren una Biblia. Que se compren cualquier Biblia. Si quieren algo fácil de encontrar, en la descripción del video les dejo una Biblia que yo entiendo que les va a ser de mucha ayuda porque es una Biblia de estudio. Que es una Biblia de estudio, básicamente cuando leen el texto tienes referencias abajo, tienes comentarios, tienes explicaciones, tienes referencias a otros libros fuera de la Biblia, fuera del canon bíblico. Nada, si no tienen una Biblia y quieren conseguir una, se lo dejé en la descripción del video que le pueden dar clic y conseguirla ahí. De lo contrario, consíganse cualquier Biblia. Tómenlo en serio y aporten a la conversación. O sea, no podemos decir no creemos en algo si no lo hemos leído en serio. Y es mucho, es una misión. Oye, es mucho. Pero no podemos decir que somos hombres y que tenemos una opinión fundamentada en algo si jamás hemos tomado una decisión. Oye, si usted leyó la Biblia entera, la estudió, no fue que la leyó como el papagayo, la estudió y usted se siente confiado de que, mira, usted no cree en esto, no hay problema, fine. Usted vivirá con esa decisión. No hay problema. O sea, literalmente esto es una cuestión de qué dice la evidencia. Y yo pienso, desde mi punto de vista, que el cristianismo es 100% basado en evidencia. Y si usted entiende que no hay evidencia, entonces yo soy el primero que te voy a decir que no vale la pena creerlo. Así que, nada, gente, si este video te fue de un poquito de valor o de un poquito de entretenimiento, cualquiera de las dos, ayúdame suscribiéndote al canal, dale like al video y nada, como siempre les digo, nos vemos la próxima.